Buenas noches, hermanos. Bueno, ya ha sido un día bastante duro, fuerte, pero con la fuerza que el Espíritu Santo imprime en cada ser humano, en cada familia, cada niño, y que esto es algo que el Señor quiere hacer con nosotros para edificarnos, ¿cierto? La idea es que nos edifiquemos, ¿amén? ¿Están de acuerdo atrás? ¿Allá están de acuerdo? ¿Nos edificamos o no? Y yo creo que si Dios nos da la boca para hablar, pues aprovechemos antes de que quedemos mudos y podamos predicar el Evangelio. Y si me dio los ojos para ver, pues aprovechemos para leer la Biblia hoy porque los tenemos, ¿cierto? Entonces yo quiero mirar las diapositivas que me van a colocar allá el hermano. Y haciendo como una reflexión en cuanto al tema que hemos venido estudiando en Primera de Pedro. ¿Y cuál es la reflexión que hago? Es decir, cómo Pedro tiene esa capacidad de escribir una epístola como esta, de soportar los sufrimientos, y cómo estos expatriados tenían la capacidad de soportar la persecución, de soportar que sus hijos fueran echados al circo con los leones, de soportar que fueran crucificados, quemados. ¿Qué cambia? ¿Cuál es la diferencia? Y yo pienso en un término, el término Adonai o Señor y Amo. Yo creo, hermanos, que es tiempo que todos, la iglesia en general, debemos aprender a conocer a Cristo más que como Salvador, a conocerle más como Señor. Y yo creo que la experiencia de Pedro fue esa. Pedro llamaba a Jesús maestro, pero en el momento en que ocurre un milagro en la pesca que hizo, él cae de rodillas y le dice: apártate de mí. ¿Cómo le dice? Maestro o Señor. Señor, porque, ¿qué dice Pedro? Porque soy pecador. No podemos hablar de alguien que no aceptamos como Señor. La iglesia no puede presentar a alguien que no acepta como Señor. Una esposa que no acepta a su marido como Señor va a tener serios problemas. Y nosotros, como la esposa de Cristo, también vamos a tener serios problemas mientras no dejemos que Cristo sea nuestro Señor. Normalmente queremos un Cristo o una religión que nos apague el incendio cuando esté el incendio. Normalmente los seres humanos quieren una religión o un Cristo que le quite el cáncer cuando llega el cáncer. Pero no queremos que en nuestra vida diaria Cristo sea Señor de mi vida. Y ese es el gran problema y el grave error. ¿Por qué la cristiandad hoy en día es tan débil? Porque queremos es un Cristo salvador, uno que me salve pero que no me exija, que no me diga cómo debo vivir, cómo debo hablar, cómo debo vestir. Ese es el que quiere el mundo. Pero el mundo está equivocado, porque mientras que el mundo no reconozca el señorío de Cristo, las cosas van a seguir igual. Y eso implica que nosotros nos despertemos personalmente, continuamente. Debemos despertar y mirar como cristianos qué estamos vendiendo, cuál es la imagen que estamos vendiendo. ¿Y dónde se prende? Entonces vamos a mirar que el término Señor de señores, Adonai o Señor y Amo, la Biblia lo muestra en dos aspectos importantes. Vamos a ver el primer aspecto, y ese aspecto lo vamos a encontrar ahí en Génesis 24. Abra la Biblia en Génesis 24. Vamos a leer 12 versículos rápidamente, para que no se me vayan a dormir, voy a ir avanzando. Dice la escritura: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo.
Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Está hablando de Abraham y Dios. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces miren en el verso 9 y subraya la palabra Señor de este siervo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. ¿Cuántas veces menciona Señor en esos 3 versículos últimos? Es importante, 4 veces. Es importante la relación que vemos ahí, la relación amo-siervo, involucra que yo conozca a quien me sujeto como Señor. Y en esto la relación involucra varios aspectos. Vamos a ver 7 de esta primera diapositiva. El primer aspecto que involucra esta relación está basado en obediencia. El siervo que reconoce, la persona que reconoce a Jesús, que le acepta como Salvador y Señor, desea obedecerle. No es algo que es obligado, no es algo que es amenazado. Yo creo que todos nosotros, todas las esposas, los que son esposas, los que son esposos, sabemos, tenemos como algo especial de Dios los maridos y las mujeres, que cuando se casan aprenden esto, aprenden a obedecer a su Señor. En especial, espiritualmente, nosotros debemos obedecer a nuestro Señor por la palabra de Dios. El criado obedeció y Dios está llamando a la iglesia a obedecer. Es muy difícil tener una esposa desobediente, pero también es muy difícil que una esposa tenga un esposo desobediente. Eso trae malestar, trae tristeza y no hay armonía en el hogar. Los hijos ven esto. Por eso la iglesia es la imagen de Dios en la tierra. Y si usted es cristiana, si usted es cristiano, su casa habla mucho de Dios, su forma de vivir. Pero tenemos que reconocer que en muchos aspectos es muy difícil ser obediente. Yo no podría decir que obedezco toda la Biblia, no lo hago. Pero, ¿qué podría decir usted como iglesia, como creyente? No podemos engañarnos. Usted no puede pretender ser esposa de un marido que no quiere obedecer. Entonces, usted no quiere ese hombre como esposo, porque no quiere obedecer. ¿Y qué pensará el Señor de nosotros? Hemos visto que nos hizo linaje escogido, sacerdocio santo, pero ¿de qué sirve conocer eso si para mí me incapacita algo para obedecer al Señor? ¿Qué me incapacita que yo no obedezco al Señor? Y es algo
que se puede estar viendo en la vida de la iglesia hoy. La iglesia no quiere obedecer al Señor. Hablando en general, miremos Efesios 6:5 rápidamente. Efesios capítulo 6, verso 5, dice la Escritura: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, dice, como a Cristo. Se nos hace difícil a una esposa que no quiera obedecer al Señor de la gloria, le va a ser difícil obedecer al esposo que tiene. Y eso es así, hermanos. Es así, está llena, la cristiandad está llena de eso. De personas que no quieren obedecer al Señor ni a su palabra. Es muy duro esto, sí. Otro aspecto, sometimiento. Eso es un tema que mañana vamos a ver en la epístola, en el capítulo 3, en el segundo tiempo, por la mañana. Ese tema me lo asignaron, y ese es algo que causa ampollas también, sometimiento. Podemos generar ampollas, crear una discusión, cuestionar las cosas de Dios, pero así queramos cuestionarlas, es el deber de la cristiandad someterse. Es el deber de los hermanos someterse. Y la Biblia dice en Santiago capítulo 4, verso 7. Santiago. El Señor trató con Pedro, y yo creo que a Pedro le costaba sujetarse al principio, pero Pedro aprendió. Santiago capítulo 4, verso 7. Dice la Escritura: someteos pues, dice, someteos pues a Dios. Lo contrario a sometimiento es insubordinación, es desobediente. No hay mayor tristeza para un papá que los hijos no se sometan a las reglas del hogar. Y hoy en día ni siquiera los motociclistas quieren someterse a las reglas del tránsito en cuanto al semáforo en rojo. Es una cosa terrible. Nadie quiere someterse. Y eso muestra mucho. Eso da mucho que decir. Santiago está diciendo, si Cristo es Señor de su vida, usted está obligado a obedecerle y a someterse, basado obviamente en las Escrituras. Si usted es esposa de un esposo, usted tiene que aprender por la Biblia, lo que vamos a ver mañana, porque no quiero entrar en detalle. Vamos a mirar el tercer aspecto, tiene que ver con respeto. Marcos capítulo 12, verso 6. El respeto al Señor, la obediencia al Señor, el sometimiento al Señor. ¿Cómo puedo yo pasar por la prueba, por el fuego de prueba, si ni siquiera soy capaz de pasar por estas cosas sencillas que deben ser parte de mi norma de vivir? Marcos capítulo 12, verso 6. Este está hablando de la parábola del hombre que plantó una viña y que fue arrendada a unos labradores y que mandó a sus trabajadores siervos. A unos golpearon, a otros estropearon. Entonces dijo el dueño: mandaré a mi hijo, quizá le tendrán respeto. La imagen del Padre, el Hijo, eso es una muestra de lo que Dios ha hecho por la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué dice? Levante la mano el que se quiere perder en el infierno. Levante la mano. ¿No nos queremos perder en el infierno? ¿O infierno sí existe? ¿O no existe? Hermanos, el Señor
quiere que le respetemos como Señor, quiere que le obedezcamos como Señor, quiere que nos sometamos como Señor de nuestro. Yo creo que la primera regla para nuestra vida en general son cosas tan sencillas que a la iglesia se les está olvidando estas cosas. Cuarto, diapositiva, ¿cómo le dijera? Elemento, sumisión. La sumisión voluntaria, la sumisión con amor, la sumisión en la voluntad de Dios. Y Primera de Samuel cuenta la historia de Abigail, que se fue a buscar a David para que no viniera a hacer daño a Nabal. Y apenas vio a David, ella se tiró a los pies y le reconoció como Señor, 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 Señor. La sumisión es muy importante en lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual delante del Señor, como hijos, como siervos. Obediencia, sometimiento, respeto, sumisión. ¿Cuánto fracaso ha habido por la falta de sumisión en nuestra vida personal? Yo no me dejo de nadie. Yo hago lo que quiero. Y el Señor quiere que una iglesia que tenga armonía, debe haber sumisión, los jóvenes a los ancianos y unos con otros. Someteos pues. Pero si no hay eso en la iglesia, imagínense que cada uno hiciera como quisiera en la iglesia del Señor. Dejemos esto abierto. Nosotros nos vamos, dejemos las puertas abiertas. Aquí no hay pastor, aquí no, además nadie nos manda. Nosotros no somos como las otras denominaciones. Entonces dejemos todo abierto, dejemos esto prendido y vámonos. Debe haber sumisión. Aún para el que está aquí viviendo, que barre y trapea, debe haber sumisión para él. Aún para el que predica. El problema es tan grave que yo puedo pensar que por los años que tengo, que por la pericia que tengo, yo no estoy obligado a someterme a un joven. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud. Pero yo estoy seguro, hermanos, que si hay algo que estorba todo esto, se llama orgullo. Vuelvo y digo, el papá del orgullo se llama Satanás. El papá de la arrogancia se llama Satanás. ¿Y quién no ha sentido orgullo? Hasta por unos pinches tenis. Yo soy pobre, pero... yo digo, uy, pobre pero orgulloso, ¿cómo así? Mi dignidad. Y yo creo, hermanos, que el principio de nuestro gran problema como iglesia o como familia o como comunidad es que estas cositas tan sencillas han pasado a segundo plano y nos hemos vuelto tan activistas que estas cosas ya no tienen relevancia. El problema del hogar es cuando yo como esposo pierdo mi visión y pienso que yo soy el que la mando a ella y que ella tiene que hacerme caso en todo lo que yo digo, cuando la Biblia nos habla de un sometimiento mutuo. Quinto aspecto, tiene que ver con la fidelidad. Fidelidad. El Señor, en esa relación de amo-siervo, vemos a este siervo que le llama Señor, que no lo está viendo el Señor, que está cumpliendo su tarea, que está siendo obediente, se está sometiendo, está respetando lo que pactó. Hay sumisión, pero también hay fidelidad. Lo contrario a la fidelidad, ¿cómo se llama? Infidelidad. Eso hace daño, eso agrieta, eso causa problemas. Y algo interesante es que yo soy fiel a la palabra del Señor. Esa fidelidad empieza con siendo fiel a las palabras del Señor. El Señor nos habla a través del Espíritu Santo. Y yo escucho su voz. Es muy difícil seguir a 20 pastores. Pero el problema de la cristiandad hoy es que la cristiandad se ha vuelto infiel a la verdad de la Escritura. Porque por muchos medios de comunicación, usted escucha a fulanito, escucha a sutanito, y todo eso va cogiendo cositas que le parecen bonitas,
Pero si usted no tenemos el tiempo, la capacidad de leer, de escudriñar, de revisar si esto que dice ese fulanito es verdad o no es verdad, si va de acuerdo a la Escritura o no va de acuerdo a la Escritura. Y empezamos a traer a la iglesia, es que yo escucho al pastor tal y él dice esto. Y el otro dice, es que yo escucho al pastor tal y él dice esto. Es que yo escucho y él dice esto. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Eso se llama fidelidad. Así como el Señor mandó a su amigo, a Juan el Bautista, y le dijo: Juan, voz del que clama en el desierto, prepara camino al Señor. Él debía llevarle al pueblo las mismas palabras. De igual manera usted y yo tenemos que ser fieles en transmitir lo que el Señor quiere hablarnos. Hermanos, el grave problema es que estos elementos pareciera que no brillan, pero nosotros decimos: sí, yo mejor dicho 10 de 10, pero la realidad es diferente, hermanos. Vamos con la sexta. Tiene que ver con temor filial. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Quiere decir, ¿tengo miedo de Dios? No debería. La esposa tiene miedo del marido, le obedece porque tiene miedo. El marido le obedece a la esposa porque lo grita, le tiene miedo. Eso no es temor. El temor del Señor involucra mi adoración, el primer lugar. Séptimo elemento, honra. Quiero leer ese, Malaquías 1:6. El último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Malaquías. Este profeta, dice la Escritura, hablándole al pueblo en el contexto judío, a una raza judía, pero podemos aprender de esto. Malaquías capítulo 1, verso 6. El Hijo, dice la Escritura, el Hijo honra ¿a quién? Al Padre, y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Y le está diciendo no al pueblo, le está diciendo a los sacerdotes: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis. ¿Qué menospreciáis? Mi nombre. Menospreciar el nombre. Este es uno de los nombres de Dios. Es Adonai en el Antiguo Testamento, que significa Señor o amo. Y menospreciar ese nombre significa no obedecerle, significa no someterme a Él, no respetarlo. Tomamos el nombre de Dios en vano. Y el Señor soporta todo eso. Hay algo muy duro en la vida y es el irrespeto en el matrimonio. Y tenemos que buscar soluciones de manera que ese conflicto que se forma y que nos formamos nosotros mismos empiece a desaparecer, porque realmente pueda decir: Señor, yo llevo tantos años asistiendo a la iglesia, he aprendido varias predicaciones, pero la verdad, yo no me someto a usted. Hermanos, sabe que el Señor quiere que esto nos ayude para que haya armonía. Yo sé que en las iglesias hay problemas entre ancianos a veces, unos con otros, pero por amor al Señor, yo tengo que bajarme. Me bajo, Señor, me bajo. Por amor a las ovejas. ¿Y qué hago yo? Lo que dice la Escritura: mis ovejas, ¿oyen qué? Oyen mi voz. Y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me siguen. Imagínense que pasara el lechero y la esposa va conmigo y la esposa fue detrás del lechero. ¿Cómo cree que quedo yo? ¿Cómo queda usted? Venga, es que yo soy su Señor. ¿Qué verá el Señor de nosotros como hijos, como esposa del Señor? ¿Qué pensará de nosotros en este tiempo 2024 de la cristiandad de hoy?
¿Qué pensará el Señor de usted? ¿Le recibió como Señor? ¿Se somete? ¿Usted cumple lo que trata de cumplir como hizo María con José, que cumplieron lo prescrito y ordenado por la ley de Moisés cuando nació el niño? Esto es algo pesado, pero necesario. Y queremos ser cristianos, pero ¿de qué manera, hermanos? Sometidos a un Señor, debe haber ese sometimiento. Y otra parte importante de este señorío es que también se compara entre la relación entre un marido y una esposa, y lo encontramos ahí mismo también en Génesis 18. Vamos a Génesis 18, ya vimos 7 aspectos de la relación amo-siervo, ahora miremos 3 aspectos: la relación marido-esposo. Génesis 18, 12. Esta historia es muy hermosa, y es que Abraham está a la puerta de su casa a la hora del sol, y llegan 3 personas, y Abraham se tira de una, se va al suelo y empieza a decir: Señor, Señor. Va y mata a un cabrito, le dice: Sara, llegaron mi señor. Y Sara corre, y eso no es, no, vamos a orar a ver si hacemos el almuerzo. No, hágale, mi hija, y corra para allá. Y se van y hacen un cabrito, hacen en leche y lo más tierno y todo para tener comunión con esas personas maravillosas. Ahí está el Señor, y Abraham lo pudo discernir. Pero hay algo interesante, es que esa visita era para una bendición. Génesis 18, 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Yo creo que Sara no copió su de Google, de que cómo se le llama a uno al marido cuando uno tiene 70 años. Oiga, viejo chancludo, no me moleste. ¿Cómo se le llama? Ella no perdió, porque ella se ejercitaba en esa palabra desde que se casaría con él, y nunca se le olvidó su posición y la posición de su marido, y por eso ella dice: mi señor. Yo creo que a esta edad Sara tendrá por ahí unos 89 y Abraham unos 99, pero no perdió ella su posición. Para ella Abraham es Señor. Y entonces aquí vamos a ver entonces 3 elementos también. 3 elementos. El primero es sujeción. Se sujeta, el marido le dice en el capítulo 18, dice la escritura, verso 6: entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Sara está coordinada con él, está sujeta, el siervo está sujeto, todos están, no es Sara, ¿qué hubo, Sara? Ya está el almuerzo, que no me avisó, me hubiera avisado. No, ella está coordinada. Y así como el marido es diligente, ella es diligente, el siervo es diligente, todos diligentes. ¿Por qué? Porque reconocen la autoridad. No hay nada más maluco que, por favor, y no sea diligente. Otro elemento de la relación de marido-esposa es la confianza. La confianza es muy importante. Abraham confía en su esposa, ella confía en él, y la confianza crece, debe crecer. La confianza nos permite salir tranquilamente. Como esposos, uno no quisiera hacerle infiel a la esposa, y estoy seguro que uno no se levanta por la mañana pensando: hoy voy a ser infiel. No, uno no se levanta así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en esta carne, porque hay 3 personas, 3 elementos malos en nuestro corazón que se llama lascivia, lujuria, concupiscencia. Eso no van a dejar de molestar hasta que venga el Señor por nosotros o nos muramos. Pero lo que sí es cierto es que uno evita y trata de mantenerse firme en sus votos matrimoniales. Ahora miremos el voto, el pacto que tenemos con el Señor. ¿Cuánta fidelidad tenemos? Si la pusiéramos en la balanza de Dios y nosotros,
¿cómo saldríamos? Saldríamos como teque, mene, uparsin, faltó, la pesa está falta, eso está mal, hermanos. Pero no puedo decir, hermanos, que no se puede lograr. Sí, se puede lograr, porque de hecho tal vez nuestros fracasos no sean físicos, pero pueden ser mentales. Y tercer elemento, intimidad. La relación. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer ¿qué? Su pacto. Y esa comunión empieza como cuando uno se casa. Uno se casa y el juez le dice, lo declaro ¿qué? Marido. ¿Y uno qué quiere? Luna de miel. Y le pregunta, ¿para dónde anda luna de miel? Pues uno quiere, como dice, deleítate con la mujer de tu juventud. Uno no le dice a la esposa, amor, nos casamos, pero en 30 años nos vemos, yo tengo que salir. No. Uno quiere ya intimidad. Y lo mismo el Señor pide intimidad. Dios quiere que usted le dé el primer lugar en las primeras horas de la mañana, que podamos levantarnos temprano, orar, abrir la Biblia y dejar que el Espíritu Santo nos llene para poder conocerle más. No podemos andar en el mundo como cristianos sin saber de quién estamos hablando y a quién nos sujetamos. Yo no me podría ir de casa en casa vendiendo seguros de carros y yo no sé nada de eso. Entonces, si yo conozco a mi Señor, si la iglesia aprende a conocer a su Señor, yo creo que eso cambiará muchas cosas en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra casa. Y por último, Jesucristo es ese Adonai, es ese Señor. Filipenses lo declara, lo confirma. Él es el Señor de señores. Él es el Adonai, o sea, el Señor y el amo de todo. Y a Él es que debemos apuntar. Él no quiere estar en un cuadro nomás donde diga, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero es mentira. Usted no sirve, usted solamente tiene el cuadro porque le gusta, pero usted no se acomida a servir al Señor, no se acomida a hacerle como Sara y Abraham algo para el Señor. El Señor quiere que vayamos más allá. Si Él es mi Señor, entonces recordemos que no solamente Él es Señor de señores, sino que Él es Señor de todos. Él es Señor de todos, de todas las cosas. Así lo dice la Escritura, así lo confirma la palabra. Quiero leer rápidamente Hechos 10:36. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y está en mayúscula. Quiere decir que ese Señor de todos merece obediencia. ¿Merece qué? ¿Qué más merece? Sujeción. ¿Qué más? Respeto. ¿Qué más? Temor, fidelidad. Señor de todos. Él es Señor de todas las cosas. No podemos olvidar, hermanos, que así no nos queramos sujetar, nos toca porque Él es Señor de todos. Y la iglesia debe levantar muy en alto ese señorío de Cristo. Las esposas deben levantar muy en alto ese señorío de Cristo. La clave para eso, hermanos, en los hogares, es que usted y yo aprendamos a someternos a Él. Esa es la clave. Pero hay algo interesante, que la realidad es otra, porque el mundo no se quiere someter al Señor. Al mundo le es más fácil someterse a un grupo religioso. Al mundo le es más fácil someterse a una imagen. Pero si usted le habla de Cristo como Señor, el mundo pelea por eso. Es más, los animales del campo se someten al Señor.
El gallo que cantó antes de que Pedro negara se sometió a la voz del Señor. El pez que Jesús le dijo a Pedro que sacara con anzuelo, no con atarraya, Galilea, el mar de Tiberíades o el lago de Genezaret, donde todo el mundo pescaba, donde Pedro aprendió a pescar con atarraya y el Señor se la pone difícil. Va con un anzuelo, mijo, y el primer pez que saque se abre de la boca y va a estar la plata para los impuestos religiosos. ¿Y cómo estaría Pedro? Llegaría a ese mar así, y tira el anzuelo, y el pez ya había escuchado la voz del Señor. El pez que no tiene el cerebro nuestro, que no tiene las capacidades nuestras, fue y en todo ese lago y con todas esas atarrayas, él se metió directamente al anzuelo de Pedro. ¿Es Señor o no es Señor? ¿Y sabe por qué? Porque él hizo la voluntad de Dios. Y por eso a él se someten los peces, se someten los pollos, se somete la mula de Balaán, se somete el pez que tragó a Jonás, se somete el viento, porque Él es Señor. Aún los demonios, ¿qué tienes con nosotros, Señor? Pero el ser humano, los santanderianos, bueno, no hablemos de los santanderianos para no ofender, los boyacenses, pues. ¿Dónde está Miguel? Los europeos, ¿cuánto cuesta recibir a Cristo como Señor? Y por eso en la Biblia encontramos un pasaje que dice: no todo el que me dice Adonai, Adonai, entrará ¿dónde? Entonces, ¿qué dice él? Sino el que ¿qué? El que me respeta, el que me obedece, el que esto, ¿cierto? Y eso debe tumbar, hermano, la falsa religión en nosotros. Si nosotros estamos viviendo religiosamente, entonces hay que colocar algo que diga acá danger o danger, que significa peligro, 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 peligro. Lleva 40 años viviendo religiosamente, pero usted no se somete a nadie. Usted quiere hacer lo suyo, peligro, peligro. ¿Qué quiere decir? Arrepiéntase hoy. Si no se arrepiente, peligro, puede morir y se va para el infierno. Y el Señor no hizo el infierno para usted ni para mí. Allá van los que deciden ir allá voluntariamente, porque el Señor quiere rescatarlos. Por eso dice que nos reservó en el cielo un reino incontaminado, inmarcesible. ¿Lo leímos o no lo leímos? Y el Señor quiere que nosotros nos sujetemos. Los animales lo hacen. ¿Por qué en Barranca les cuesta tanto sujetarse al señorío de Cristo? Pero no hablemos de Barranca, ni de Santander, ni de Boyacá. Hablemos de las iglesias. ¿Por qué a la iglesia le cuesta someterse al señorío de Cristo? El Señor es Señor de gloria. El Señor es Señor de la creación, como cantamos ahorita. Leámoslo en Hechos 17:24. Dice la Escritura: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué más? Siendo Señor del cielo y de la tierra. Y gloria al Señor por la venida de Cristo. Porque antes de que Cristo viniera, Adán tuvo señorío sobre todos los animales del mundo. Les puso nombre. Pero cuando entró la desobediencia, los animales que él le puso nombre ya le tocaba correr, porque ya mordían. Pero vino Cristo, y gloria al Señor, porque Cristo recuperó ese señorío. El Adán que perdió el señorío, el postrer Adán lo recuperó. Y por eso cuando un día vayamos a donde nos toca ir, nos vamos a encontrar con eso maravilloso que leemos en Isaías, que dice que la osa pasará con el cabrito, que el niño jugará con las serpientes de aspid, porque el señorío de Cristo
es la mejor fórmula para arreglar lo que está desordenado. ¿Qué cambia todo, hermanos? Cristo. Pero cambia si usted lo recibe como Señor. Por último, Señor de la iglesia. La pregunta es verdad? Él es la cabeza de la iglesia, sí, pero a mí no, conmigo no se metan, hermanos. ¿Sí será que Él es Señor de la iglesia? ¿Sí será que nosotros estamos trabajando fuerte para esto? Preguntas. Vamos a hacer unas preguntas. ¿Reconoces el señorío de Cristo en tu vida? Haga un alto un momentico, concéntrese. Yo sé que tiene sueño, pero hagamos esta pregunta. De verdad, yo llevo de ser evangélico, de ser cristiano, llevo 23 años. Y yo sé que aquí hay personas que llevan más de 30, 40 años. Pero como allá cuando lleguemos allá nos pregunta, ¿usted cuántos años fue que fue a la iglesia? Allá ¿usted recibió a Jesús como Señor? No, es que yo lo quería era como Salvador porque, pero no, tranquilo que yo ahí me portaba bien. No. ¿Usted me recibió como Señor? ¿O usted le va a decir, no, es que yo llevo 50 años y yo me acuerdo que andaba con el hermano Van Ryn y andaba con él, y yo, pero usted me recibió como Señor? Él no le va a preguntar si usted andó con Van Ryn, con John MacArthur, con el que sea. Le va a preguntar, tal vez, ¿usted recibió a mi hijo como Señor? ¿O usted recibió un cuadrito y lo puso allá en la pared y con eso usted tuvo amañado toda la vida? No, pero yo me aprendí Juan 3:16. Sí, pero ¿recibió Cristo como Señor? ¿Tiene la sangre de mi hijo? Y qué problemonón cuando ese versículo diga que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. ¿Qué dice? ¿Cómo es que dice? No, leamos lo que, porque no, ya me olvidó, mano. Que Dios le levantó de los muertos. Imagínense, confesares y creyeres. Puede pasar que en estos 23 años yo haya hecho solamente la mitad, confesé, pero no creo. ¿Qué pasa? ¿La mitad para el cielo y la mitad para el infierno? ¿Cómo sería ahí? Hermano, es una situación seria. Porque mire lo que dice el Espíritu en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 12. Dice el verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Anatema. Y mire lo que dice. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y Pablo lo dice en Romanos, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice Pablo? No es de él. Y como no es de él, pues usted hace lo que quiere, ¿sí o no? ¿Acaso usted es mi papá? ¿Usted me va a mandar a mí? ¿Quién dijo que yo era su guisa? ¿Sí? No es de él, hace lo que quiere. Usted mismo se manda, usted misma se manda, hace lo que quiere. ¿No quiere? El señorío. ¿Te consideras un siervo o esclavo de Cristo? ¿Obedece las palabras del Señor? Obedecemos. ¿Nos cuesta someternos la vida a la voluntad del Señor? Por último, si no pasa nada de esto, entonces hoy puede empezar. Debes empezar por rendirte a Jesús, como Pedro. Mientras él no se hubiera rendido, no hubiera podido llamarle Señor. Como Isaías, ay de mí. Como Jacob, como Job, ríndase. Y cuando se rinde a él y permite que él sea el que tome el control de la vida, entonces ábrale su corazón y deje que él reine en tu vida, que él gobierne.
Es difícil. Uno cuando es hijo es tan desobediente a los padres. Uno no quiere, uno con 18 uno ya quiere mandarse. Y todo eso uno recuerda. Pero el Señor quiere que nosotros le reconozcamos como Señor de verdad. Si en esta asamblea, si en este lugar hay alguien que está patinando con este asunto, recuerde que el Espíritu Santo le está hablando y lo mejor es, no se resista más. Entrégale su vida a Cristo. Y si usted piensa que llevar muchos años de hacer cosas en la iglesia y esto, yo conozco un señor que era un mago y hacía muchas cosas y hasta hablaba de Jesús. Y Pedro le tuvo que reprender. Usted no, su corazón está todavía en tinieblas. Qué peligro. Entonces, por eso como cantamos, Jesús, Señor de la creación. Él lo hizo todo por usted y por mí. Y la invitación esta noche es, ¿qué hacemos nosotros con Él? ¿Cómo lo queremos? ¿En un cuadrito? ¿Un versículo? ¿Y ya? ¿O queremos realmente someternos a lo que Él nos dice? Y Él te dice esta noche, arrepiéntete, confiesa, yo te perdonaré los pecados. Amén. ¿Oramos? ¿Me pasé, Edwin? Vamos a orar, hermano. Les voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a orar por una hermana que se llama Mary Riaño. Ella es la esposa del hermano Daniel Pérez. La mayoría aquí conocen a Daniel. Ahorita le pregunté a una de las hijas cómo va. Me dijo, no, estamos esperando que el Señor se la lleve. Esa es la respuesta. Entonces, oremos que el Señor les dé paz en la tormenta y que el Señor consuele el corazón del hermano Daniel, porque yo sé que él ama mucho a la hermana Mary. Yo lo he visto cómo se esfuerza por ella. Vamos a orar, hermanos, y los invito a que oremos. Recuerde que usted tiene una oportunidad hoy de ser salvo y vivir por toda la eternidad si usted se arrepiente. No le digo que diga unas palabras porque las palabras se las lleva el viento, pero si usted se arrepiente, el Espíritu Santo le habló. Enciérrese en su cuarto, pídale perdón a Dios a través de Cristo y dígale que usted quiere que Cristo gobierne su vida. Y empiece a reunirse, empiece a leer la Biblia y a imitar los buenos ejemplos del Señor. Gracias, Señor y Dios, te damos en esta hora por el tiempo que nos permites tener en Bucaramanga en esta conferencia. Gracias por la hospitalidad, gracias por los alimentos. Gracias por todas las bendiciones que tú derramas en nuestras vidas cada día. Padre, te pedimos perdón porque muchas veces te desobedecemos, te irrespetamos, no te honramos. Muchas veces hacemos nuestra voluntad. Muchas veces, Señor, nos olvidamos que alguien nos compró y que como Él nos compró le pertenecemos a Él. Rogamos, Señor, que tú ayudes a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a nosotros a pensar en esto de tu señorío, Señor. Y oramos, Señor, por los que aún no te han recibido, para que sus corazones no se resistan a la verdad, para que esos corazones sean quebrantados para salvación del alma, Señor. También rogamos por el corazón del hermano Daniel Pérez. Oramos por el corazón de Liliana Pérez, de Febes Pérez, de Ruth Pérez, de Esther Pérez, Señor, de Wilson Pérez, de Danielito Pérez, de Miguel Pérez y toda la familia Pérez. La hermana Mary, que en estos momentos, Señor, llevan varios días allí, esperando que tú, Señor, la lleves a tu reino, Señor, a tu presencia. Prepara el corazón de nuestra hermana y que la fe de ella brille aún en esto, Señor. Guarda la fe del hermano Daniel, la familia, y fortalece también la familia de María Blandón, Leticia, sus hermanos, Arceliano, Jonathan. Ayer murió María también, y pedimos por estas familias que sufren, por las familias de Supía Caldas, de Dairo también, un joven cristiano, buen muchacho,
Se fue con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Señor, gracias. Pedimos que guíes los hermanos que salen para sus casas y que nos permitas tener ánimo para venir mañana y estar delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.